La número 9 va a colar, va a colar. Le pensó mucho. Le pensó mucho y cuando sucede eso, de repente ahí el tiempo se le acaba. Avanza la número 13, Tepux te pega al contraataque, Tepux te pega a la 12, se le escurre mantequilla en las manos. 7 minutos 40 segundos, marcador 9-9. Marcador 9-9, ahorita nada para nadie. Es como si estuviéramos empezando el primer minuto. Avanza el equipo de San Juan Juquila, la número 10, ahora la encargada de mover la pelota a la número 32, la 32 buscando, observando el panorama, la número 10 de 3, no hay nada. Ese tiro avanza rápidamente al contraataque, Tepuxtepec, la número 13, a la número 5, lanzamiento, estamos con veteranas femenil, a la número 12, lanzamiento, segundo intento, nada. Hasta ahí las cosas no están cayendo, ni para Tepuxtepec ni para San Juan Juquila, por eso están 9-9, me parece que nos estaban pidiendo a qué horas juega varonil, ya vienen, ya estamos viendo que se están calentando. Ahí viene la número 5 al abordaje, ganchito. Con eso suma 2 puntos, 11-9 el marcador, 11-9 en este momento. Y tiene un tiro adicional la número 5. Ella es la luchona, le mete con todo. La número 5, lanzamiento, no hay nada. La pelota, ahí se descompuso el equipo, robo de pelota, canasta que anota, padre mío, por ahí. La jugadora de San Juan Juquila le dio la vuelta, 13-9 el marcador. Robo de pelota no se puede concretar. Viene Santo Domingo Tepuxtepec, la número 5. Hay una falta. Hay una falta que observan los señores oficiales, la marca de la falta de la número 10. Y antes hay un cambio. Avanzamos, señoras y señores. Ahí estamos observando. Viene entonces al abordaje el equipo de San Juan Juquila. Lanzamiento que hace. No hay nada. Apoyándose el tablero, pero tampoco falta que le cometen a la número 5. No hay bandera levantada todavía por muchos faules que está cometiendo Santo Domingo Tepuxtepec. Viene la número 10, Juquila Mijes, San Juan Juquila Mijes, falta. Una falta más cuando faltan 5 minutos 40 segundos. Marcador 13-9, ya hay acumulativos para Tepuxtepec, bandera levantada entonces, ganchito que le encanta a la jugadora, la número 5 no cae nada. Recupera rápidamente el equipo, nuevamente robo de pelota del equipo de San Juan Juquila. San Juan Juquila, pase picado por todo descompuesto, logra recomponer la situación, ya lo tiene. Santo Domingo Tepuxtepec que siente la embestida en este momento, lanzamiento, no hay nada, tiene que venir una canasta de emergencia y ahí está. Ahí está, señoras y señores, con esto empieza a respirar otra vez Santo Domingo Tepuxtepec, se le estaba yendo. Según lo que estoy observando, 11-13 el marcador, 5 minutos con 3 segundos. 5 minutos con 3 segundos. Ahí está nuestro camarógrafo estrella. Ahora está de floor manager, dijeran. Anda ahí vendiendo. Imagínense, 8 añitos y ya hace transmisiones. Qué bárbaro, por eso Memo lo trae. Es el heredero de esta empresa que está empezando, Ayuk TV. Avanzamos entonces 13-11. Ahorita le decimos a la camarógrafa que enfoque a este jovenazo. Igual y tomamos fotos al rato, Federico. Ahí estamos comentando algo. Entonces, 13-11, favoreciendo el equipo de San Juan Juquila. Mientras tanto, en esta fresca y alegre mañana, bonito día. Es un día soleado cuando son las 10 de la mañana con 40 minutos. Bonito día. Estamos a 27 de agosto del año 2023. Estamos en la Copa Ayuk de Tamazulapa, del Espíritu Santo, Mijes. Muchos equipos en básquetbol y fútbol rápido. Avanzamos entonces, la número 5. 5 tiene la pelota, botando alegremente, ya vio la puerta abierta, prefiere la asistencia por un costado, lanzamiento, no hay nada. Nuevamente la pelota ya en poder de Tepuxtepec. Tepuxtepec, la número 3 se va a colar. Se apresuró, le dio bastante potencia a ese tiro. Hay un 2 por alternancia. ¿Va para quién? La pelota le corresponde por la ley de la alternancia a San Juan Juquila. San Juan Juquila, la parte media de los Mijes, decía los datos, las anotaciones de nuestro amigo Federico. Pierde la pelota San Juan Juquila. Parece ser que Tepuxtepec dice cómo de que no se puede. Tepuxtepec, lanzamiento, la número 10, no. Nunca llegó ese lanzamiento. Prefirió la asistencia en última instancia y cometiendo una falta. Cometiendo la falta y con eso entonces la pelota empieza a circular alegremente. Viene al abordaje, la número 10 con la pelota, ¿para quién? Para la 32, intento de colada, freno de repente. Cuando tenía que acelerar, le metió freno.
Viene la número 10, se ven cansadas. Me parece que el cansancio 10 para el tiro, me parece que ya es el cansancio que empezamos a ver en San Juan Juquila. Han corrido mucho y Tepuxtepec todavía tiene batería. Viene la número 13, lanzamiento, no hay nada. Eso lo puede aprovechar Tepuxtepec. Las veo con más batería, puro Duracell. Como que se empiezan ahí a descomponer el equipo de San Juan Juquila, mijes. El marcador 13-11 es nada para nadie. 2 minutos 30 segundos. Viene el equipo. Viene el equipo de Tepuxtepec, lanzamiento y nada. A Bárbaro el micrófono da toques. Ya van 2 veces que siento que me muerde los labios. Es la electrostática, ¿qué dirían los físicos? Aguas, Lico, entre más saliva le eches, más toque da. Y ya me dan 2 toques ahorita. Por si de repente grito es que el toque está invadiendo mi cuerpo. Avanzamos rápidamente. Viene el equipo. La número 32 en este momento al abordaje. 32 con la pelota buscando, observando el panorama. La número 10. La 10, la media vuelta va a tirar. No se lo permiten. Falta. Le digo que se le está acabando el gas, el combustible. Porque Tepuxtepec le quiere meter más velocidad y San Juan Juquila dice que se acabe el tiempo. Hay que recordar que hay bandera levantada, así que todas las faltas serán tirables. Ya se lo recordó. Ahí ya se lo recordaron al señor oficial. Por lo tanto, en este día, ahorita jugando al básquetbol, los primeros 3-4 partidos. Se va la pintura a la número 10. Eso es bueno para el equipo de San Juan Juquila. Prepara metralla, punta cerca nada más. Viene el segundo intento para San Juan Juquila. La número 10 en este abordaje. En este abordaje, señoras y señores, la 10, lanzamiento, no hay nada. Inmediatamente la pelota se está escurriendo. Recupera Tepuxtepec, aquí le va a meter velocidad. Es hora buena para descansar, pero ya le meten velocidad porque saben que están abajo. Va a tirar. No entra la canasta, contra remate. No hay nada, lo que le conviene a San Juan Juquila es que esto se acabe. Pero Tepuxtepec trae bastante batería. Todavía viene Tepuxtepec al abordaje, lanzamiento. Falta, y eso que indica que es un respiro para las jugadoras de San Juan Juquila y se aprovecha con un puntito, con 2 puede ser la diferencia, porque ya están faltando pocos. Ahí le bajaste al mío, Federico. Ahí está, gracias. Muy bien, señoras y señores, ya en un momento también ya estamos con nuestro compañero Nibardo, parte del equipo de Ayuc TV, Federico, Nibardo y Ranulfo. Ahí estamos. De este lado, empezando con este otro trabajo. Con Ayuc TV, 14-11 el marcador. 14-11. 14-11 el marcador. 1 minuto 29 segundos. Se está terminando esto, ni más ni menos. Estamos a la espera de que en pocos segundos hay un tiempo fuera. Y eso lo sabe el entrenador del equipo. Porque dicen, hay que descansar, porque si no la número 5 está que... cansadita, ha corrido, ha estado en lo máximo del deporte. Imagínense cuando estaba en la libre, cuando estaba en la juvenil, la jugadora impresionante. Claro que hay que dar reconocimiento, son jugadoras. Del igual lado está Tepuxtepec, que las 5 siguen corriendo como si estuviera iniciando. Ya estamos hablando después de los 30, de los 40 seguramente. Y créame, cuando se llega a esa edad, todo empieza a doler y estamos en 40 todavía, imagínense 50 y 60. Ya estaremos con silla de ruedas seguramente. Bueno, ahí estamos, señoras y señores. Perfectamente. Avanzamos. Vemos ahí el panorama. Saque lateral a favor del equipo de San Juan Juquila, la número 5. La número 5. Ahí con la pelota. Buscando, observando. Ahí buscando. Casi pierde la pelota San Juan Juquila. Casi pierde la pelota. Muy bien, avanzamos perfectamente. Está desayunando nuestro camarógrafo. De repente se capta en el sonido ambiental. Muy bien, señoras y señores, estamos a los albores de que esto termine. 1 minuto 15 segundos. 1 minuto, viene la número 5, precisamente San Juan Juquila. Se pierde, no, de reversa. No hay nada. Lo intenta cuando también estos señores, los famosos peluditos, hacen acto de presencia, Federico. Ayer dejaron su gracia allí, se embarró la pelota. Yo que ya no jugaba, pero bueno, avanza rápidamente. La número 5, este es el equipo de Tepuxtepec. Lanzamiento, no hay nada. La pelota en poder de quién, de San Juan Juquila, la tienen que guardar.
la tienen que guardar y eso le dice el entrenador, con calma, con calma. Nada más que atraviesen la media cancha, si no también les marcan violación al reglamento. La número 10 a la número 5. ¡Ah, qué bonita triangulación, bonita canasta! 16-11, ya pueden estar con calma, ya ganaron porque el tiempo, lanzamiento de Tepuxtepec, no hay nada, no cae la canasta por más velocidad que le están echando. La pelota se salió y va a ser para San Juan Juquila, esto se va a terminar. Este arroz ya se coció, 16-11 el marcador. En esta mañana, muchas gracias a la gente que nos está viendo, prefiriendo en esta mañana, muchísimas gracias. Avanza entonces San Juan Juquila, la número 5, esa jugadora impresionante cuando se inspira. 16-11 el marcador, 16-11 el marcador. Faltando 24 segundos y aguas, aguas con este porque da toques. Ahí vamos a estrenar a nuestro amigo Nibardo. Entre más salivita le echas, más toque te está dando, le digo a Federico. Avanzamos entonces, señoras y señores. Viene allí la número 5, está en la pintura. La 5 está en la pintura, va a preparar su tiro. Prepara metralla, adentro. Ella está relajada, sabe que su equipo va a ganar 17-11 y eso favorece mucho. Entre más estresados estemos, peor salen las cosas, por experiencia propia. Prepara metralla, segundo intento, corto el tiro. Ya lo tiene ¿quién? Lo tiene el equipo de San Juan Juquila, hay un 2. Por alternancia se va a ir para Tepuxtepec, últimos segundos, se está terminando. Bonito partido que estamos viendo en esta mañana. Viene Tepuxtepec al abordaje, la pelota para la número 5, lanzamiento de lejos, no hay nada. Intentó de 3 puntos, pero no, se terminó el tiempo, señoras y señores. Esto se ha terminado, estamos por Ayuk TV. Así que Ayuk TV es lo que nos está haciendo llegar hasta sus hogares en cualquier parte donde hay internet. Y también la gente que va a ver este contenido se queda en línea, es lo importante, lo bueno. No solamente es la transmisión en vivo, también usted quiere recordar el momento o quiere decir, mamá, yo te vi jugando. Vamos a verlo por Ayuk TV. Esa es la ganancia de la tecnología. Ahí estamos, señoras y señores. Aquí andamos. Estamos en Tamazulapa del Espíritu Santo, mijes. Estamos aquí viendo, observando, viviendo la fiesta del básquetbol y ya del fútbol. Ahora sí, ya lo está usted observando en cámara. Ya están entonces los caballeros. Aquí como que los toques que nos está dando es para que te levantes por si te quieres quedar dormido. Pero ¿cómo quedarse dormidos? Ya está, todo listo, amigo Nibardo, ya estamos. Escuchamos los primeros apuntes de nuestro compañero Nibardo, que también ya se integra a esta narración del equipo de Ayuk TV. Adelante, Federico, que diga, Nibardo. ¿Dónde fue Federico? Fue a desayunar seguramente. Nibardo, adelante. Gracias, Ranulfo, gracias. Buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo, como siempre, con ustedes aquí en Ayuk TV. Hoy estamos aquí en Tamazulapa, del Espíritu Santo. Vamos a contender en estos momentos Zacatepec contra Tlahuitoltepec, ya que ya se están preparando en la rama juvenil, varonil. Así es que a toda la gente que nos está escuchando a través de la radio, perdón, a través de YouTube, allí en la plataforma de Facebook, ahí estamos presentes para que también saludamos a la gente que nos está escuchando. Y pues ya en estos momentos estamos aquí en vivo y en directo y a todo color en Quinta Mazulapa del Espíritu Santo. Vamos a empezar con esta narración. Ahorita les toca contender Tlahuitoltepec contra Zacatepec en la rama juvenil, varonil. Así es que hacemos esta invitación para que comparte la plataforma, para que nos llegue también en todas partes de la República Mexicana. Saludamos a la gente que nos está escuchando, que están radicando en diferentes lugares. Así es que estamos en vivo y en directo y a todo color aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo, donde siempre en cada año se celebra esta actividad deportiva, la convivencia deportiva. Y así es como estamos presenciando hoy en este día 2023, aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo, Copa Mije 2023. Así es que ya se están preparando estos jovenazos en la rama juvenil, ya se están haciendo sus calentamientos y vamos a ver qué procede en estos momentos. Así es que
esta es la invitación para toda la gente que nos está escuchando y también a la gente aquí en la Sierra Mije del estado de Oaxaca que también nos está escuchando a través de por Facebook y también por YouTube. Aquí estamos por Ayuk TV en estos momentos. Así es que ya estamos esperando para que inicie este partido, señoras y señores. Este es el partido de hoy. Este es el partido que estamos avanzando para que estén buscando un lugar especial porque esto se va a poner al rojo vivo, señoras y señores. Así es que hoy estamos aquí un día domingo, mañana las grandes finales que se van a contender aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo. Así es que Zacatepec contra Tlahuitoltepec, juvenil, varonil, ya están listos, todo preparado, así es que ya nada más estamos esperando las indicaciones de estos árbitros que han estado al 100, al pie de la letra. Así es que, señoras y señores, esta es la invitación para que nos escuche a través del Ayuk TV. En estos momentos estamos en vivo y en directo, allí especialmente allí con nuestro compa Memo, que está haciendo todo esto, todo posible, para que también ustedes tengan en sus casas las... Así es que estamos aquí en la cancha secundaria del Espíritu Santo. En estos momentos, Zacatepec contra Tlahuitoltepec, todo listo. Vamos a esperar las indicaciones de los árbitros. Vamos a ver, ya todo listo, todo preparado. Estos jovenazos que vienen, se vienen preparando. Vamos a ver, este es el partido que estábamos esperando, señoras y señores, y van avanzando. Este es el partido, así estamos empezando. Tlahuitoltepec contra Zacatepec juvenil varonil. Y así inicia, arranca este partido, señoras y señores. En estos momentos Zacatepec lleva el uniforme rojo. Ahí va avanzando Tlahuitoltepec como siempre. Este jugador número 0 entra hasta la cocina, no hay nada, recupera nuevamente. Nuevamente recupera, número 0, quiere ir, tira de media distancia y hay una falta. Este jugador anda con mucha agilidad y le dan 2 tiros libres. Vamos a ver, este número 0 de Tlahuitoltepec que está en la línea del tiro, viene el primero. Se prepara de esta manera, vamos a ver, no hay nada. No hay nada, viene el segundo lanzamiento. Viene el segundo lanzamiento, se prepara. Este jugador número 0 se perfila, tira, apunta y tampoco no hay nada. Recupera Zacatepec con este jugador y pierden el esférico. El esférico es para el equipo de Zacatepec. Así es como estamos iniciando, señoras y señores. Es el primer partido, así estamos arrancando. Zacatepec contra Tlahuitoltepec en la rama juvenil. Estos muchachos, mucho conocimiento. Vamos a ver la preparación de estos jugadores. Viene el número 11, Zacatepec, busca con quién allí, le quitan el esférico. Allí entra este número 8 hasta la cocina y adentro la bola. Canasta. 2 puntos para su equipo. Tlahuitoltepec va avanzando por 2 puntos, avanzan. Así es que hay un tiempo fuera que pide el equipo de Tlahuitoltepec, así es como estamos arrancando. Este partido se está poniendo, poco a poquito se está calentando. Así es que como estamos viviendo aquí en la secundaria, aquí en la escuela secundaria de Tamazulapa, aquí en la cancha. Así es que en estos momentos vamos avanzando. Este es el partido en la rama juvenil, Zacatepec contra Tlahuitoltepec. Avanzamos con este partido. Vamos a ver, veo que vienen con todo estos jugadores de Zacatepec. Tienen 2, 3, un jugador que está muy alto, el número 7. Vamos a ver, viene el primero. Ayuk TV. Avanzamos allí. Ahí hay un pase largo, pero desgraciadamente el esférico sale fuera de la cancha. Vamos avanzando.
Así es que Tlawi Toltepec va en estos momentos, tiene el esférico, va tranquilamente, combina a su compañero, ahí nuevamente, al número 8, al número 0, quiere tirar de media distancia y no hay nada. No hay nada. Hay una falta que comete el jugador de Zacatepec. El esférico es para el equipo de Tlawi. Ahí al número 8, se perfila de media distancia, no hay nada, recupera nuevamente este jugador de una vuelta, no hay nada tampoco, número 8, debajo del tablero, tampoco no hay nada. 0, Tlawi busca canasta. Vamos a ver el número 0, manejador de pelotas. Ahí va, debajo del tablero, este jugador tampoco no hay nada. Recupera Zacatepec. Zacatepec va avanzando rápidamente. Vamos a ver, ahí al número 11, allá en su compa hay una falta que lo cometen a este jugador, hay una falta. El esférico es para el equipo de Zacatepec. Saque de fondo, vamos a ver. Zacatepec tiene el esférico. Ahí el número 27 hay una falta. Hay una falta, vamos a esperar las indicaciones de los árbitros. El esférico es para el equipo de Zacatepec. Ahí va avanzando rápidamente. Ahí va rápidamente este número 0. Entra hasta la cocina y una falta. Este jugador quiere más canasta. Se está brillando poco a poquito el número 0. Hay 2 tiros libres, indica el señor árbitro. Viene el primero de Tlawi, el número 0, se prepara y adentro. Adentro la bola, un punto más para su equipo. Viene el segundo lanzamiento, se prepara de esta manera. Y no hay nada. Recupera Zacatepec en estos momentos, número 7, quiere ir. Vamos a ver, le quitan el esférico. Desgraciadamente ahí aprovechan estos jugadores de Tlawi. Ay, así es como están en estos momentos presenciando este partido de básquetbol aquí en Tamazulapam del Espíritu Santo. Número 0, Tlawi. Keuken, ahí nuevamente con este jugador número 8, debajo del tablero hay una falta. Estos jugadores están empezando, calentando, se están calentando despacio, poco a poquito. Son 2 tiros libres, indica el señor árbitro. Viene el primero, número 8, se perfila, no hay nada. Viene el segundo lanzamiento. Ahí se prepara, tira de esta manera y adentro. Hay un punto más para su equipo, van avanzando. Así es que Zacatepec va con todo. Vamos a ver qué hace este jugador número 11. Número 17, y es su compañero número 9, quiere tirar. Nuevamente número 17, tira de 3, de 2, de media. No hay nada, hay una falta que indica el señor árbitro. Avanzamos con este partido. Es el primer tiempo. Nuevamente ahí este jugador número 7. Ahí con una vuelta, no hay nada. Así es como le cometen una falta para este jugador número 7, el Altote, el Diego, el de Zacatepec. Le dan 2 tiros libres. Viene el primer tiro. Viene el primero. Adentro la bola. Viene el segundo lanzamiento. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Está en la línea de tiro. Se prepara de esta manera y adentro. Efectivo. Las canastas, avanzamos con el Tlawi. Hay una falta. Hay una falta que le cometen a este jugador de Tlawi. El esférico es para el equipo de Tlawi. Son tirables, indica el señor árbitro. Número 0 está en la línea. Este jugador, el chino. Viene el primer tiro. Vamos a ver el primero. Se prepara de esta manera. Tira. Y no hay nada. Vamos a ver el segundo lanzamiento. De esta manera se prepara este jugador número 0. Tira y tampoco, no hay nada. Recupera número 7. No hay tampoco. Ahí nuevamente recupera.
¿Con quién? Ahí nuevamente número 12 entra hasta la cocina, tampoco no hay nada. Ahí nuevamente Zacatepec en estos momentos va avanzando rápidamente. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Ahí casi pierde el esférico. Hay una equivocación y no entra hasta la cocina y no hay nada. Nuevamente Zacatepec le quitan el esférico. Ahorita nos van a dar a conocer el score en estos momentos. Sabemos que Tlovi lleva la ventaja. Tlovi va avanzando. Tlovi viene con todo. Zacatepec tiene que hacer algo. Zacatepec tiene que buscar las estrategias para avanzar. Así es que los elementos que tienen elementos para poder avanzar y dominar al otro equipo. Así es que como estamos presenciando, señoras y señores, Ayuk TV está presente aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo. Saludamos aquí a toda la gente que nos está escuchando a través de este canal en Facebook. En YouTube también estamos presentes, ¿verdad, Federico? Excelente. Estamos en todas partes, en plataformas, así es como estamos avanzando. Estamos en estos momentos aquí en Tamazulapa ante el Espíritu Santo, avanzando con este partido. Zacatepec tiene el esférico en estos momentos número 11. 11, ahí nuevamente pierde el esférico, este jugador número 8 entra y no hay nada, recupera número 12, y adentro de la bola. Así es como estamos presenciando. Aquí, mi estimado Federico, ¿cómo ves este partido que estamos presenciando entre estos dos equipos? Zacatepec y Tlovi, la rama juvenil. Muy bien, muy bien. A ver si me escucho, a ver si me escucho. Pero yo mismo no me escucho, compañero Nibardo. A ver, ¿cuál es? Ahí está, ahí está. Entonces, ya ahora sí, perfectamente. Gracias, amigo Nibardo. Qué bueno que ya se incorporó Nibardo el día de hoy. Ayer la estábamos sufriendo, era amigo Ranulfo. La estábamos sufriendo, pero hoy estamos mejor. Qué bueno que ya estamos aquí los tres para alternar aquí los comentarios, la crónica de todo lo que acontece. Saludamos a toda la gente que nos está mandando mensajitos ahí por Facebook Live. Qué bueno que nos están sintonizando, sigan compartiendo porque los partidos que se avecinan son partidos espectaculares que nos van a regalar grandes emociones. Así que anoche, ¿verdad, amigo Ranulfo? Veíamos los últimos encuentros en donde se dieron al tú por tú estos grandes amigazos de varonil, juvenil, ahí Amatepec, Alotepec, ahí Totontepec, Tierra Blanca, ¿quién es más? Tlautoltepec, equipos que están fuertísimo en la categoría en la categoría juvenil, rama varonil, también rama femenil. Entonces, eso es lo que está aconteciendo hoy domingo. Un domingo basquetbolero. A toda la gente que está descansando, sintonícenos, sigan compartiendo, porque mucha gente seguramente está preguntándose qué está pasando en la cancha de la escuela secundaria donde están los de la categoría juvenil. Así que vamos a narrar un momentito todo lo que está aconteciendo aquí. Están las dos escuadras, Santa María Tlahuitoltepec contra Santiago Zacatepec, el distrito de la región Mije. Aquí frente a frente. Así que aquí lo que vamos a esperar no es otra cosa más que grandes emociones. Ahí parece que lamentablemente hay una caída que sufrió uno de los jugadores de Zacatepec, estos jovenazos que están vistiendo de rojo. También hay que comentar que en cada uno de los pueblos se han identificado con algún color o alguna combinación de colores en especial. Zacatepec siempre se ha caracterizado por manejar el color rojo con alguna combinación de algunos otros tonos, algunos otros colores, pero mantienen el color rojo, así como Tamazulapa, por ejemplo, mantiene el color azul, azul con blanco, son las combinaciones. La Huitoltepec en algún momento estuvo con los colores verde con blanco. Ahora han modificado un poco los colores, ya desde hace unos años adoptaron el color azul rey con blanco, y eso es lo que está ahorita ya predominando en los equipos de la delegación de Santa María Tlahuitoltepec. Y así otros equipos más.
Por ejemplo, Cuatro Palos se ha mantenido con el color negro con amarillo y son colores ya muy, que les dan identidad a cada uno de los pueblos. Y entonces son los comentarios. Vamos a narrar momentáneamente este encuentro que está 6 a 2 favoreciendo al equipo de Tlaui, aventajando con 4 puntos y el tiempo sigue su marcha y descontando 8 minutos con 37 segundos. Así que saludamos a toda la gente, díganos de dónde nos están sintonizando, porque vemos que mucha gente está empezando a comentar ahí, a pedir algunos datos. Nosotros en lo que podamos apoyar en cuanto a los partidos que siguen, algunos datos que nos están preguntando, claro que con todo gusto, porque estamos aquí cerca de la mesa de control y por aquí nos podemos dar una pequeña, pues ahora sí, una vuelta, un vistazo ahí para los que están organizando. Entonces, también obviamente, si usted comparte, estará coadyuvando a que más gente disfrute de estos bonitos encuentros aquí en la categoría juvenil, rama varonil femenil, y eso es lo que estamos deseando, que más gente en todos los rincones donde hay internet puedan sintonizarnos. Sabemos que mucha gente está en Estados Unidos, está en algunos estados de la República Mexicana, gente que está en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Querétaro, y mucha gente que está fuera, pero que gracias a la tecnología estamos listos para poder disfrutar de estos encuentros a través de las cámaras de Ayuk TV de nuestro amigo Memo. Sale, entonces yo voy a dejar el micrófono porque ya se me acabó mis minutos, ya en lo que me dieron el micrófono, así que adelante, muchas gracias amigo Ranulfo, todo tuyo. Avanzamos, señoras y señores. Ahí está, ya va a llegar el desayuno en breves momentos. Ahí está en la pintura el número 7 del equipo de Tlaui, lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente el equipo de los rojos, el equipo de Zacatepec, Santiago Zacatepec Mijes. Viene la número 11 el abordaje, buscando por ahí al número 9. Este ya es varonil. Al número 9, el 11 de la colita de la meninita. Gambetero. Ahí el 11 buscando, observando el mejor perfil, no logra conectar. Ahí está Alex, el número 17 antes. Hay una violación, señoras y señores, y con esto empieza. Con esto, señores, el marcador hasta ahorita 7 a 2. Cerradito todavía, 7 a 2, favoreciendo el equipo de Tlaui. 6 minutos 25 segundos. 7 a 2, entonces viene el abordaje, el equipo de Tlaui se estaba metiendo y de repente llegó una mano por ahí, con eso las cosas se están complicando, se fue la pelota, y buscando entonces quién es el que va a sacar, quién es el que va a poner movimiento. Tlaui, lanzamiento de Tlaui, no hay nada, la pelota es juvenil, varonil, Tlaui número 8 con la pelota es de Chinito. 8 para quién, para el número Jaciel, el 8 también, al 0, era 0, no era 8, 0, ¿para quién? Un costado del número 1 quedó solito, lástima, Jaciel se levanta por todo lado, no hay nada, lanzamiento de quién, del número 0, tampoco, y la pelota empieza a circular por ahí. ¿Quién la tiene en este momento? Hay una marcación del señor oficial, y la pelota va a pertenecer al equipo de Zacatepec por las indicaciones, va para los rojos, ahí como que no se ponen de acuerdo, para los rojos, y finalmente la pelota ya está en poder del equipo de Zacatepec. Se le escurre la pelota, esta se fue a visitar para la otra cancha. 5 minutos con 11 segundos, 7 a 2 el marcador, 7 a 2 el marcador. Ahí avanzamos nuevamente, entonces viene ahí el número 12 con la pelota, 12 buscando, observando el panorama. Ahí el número 7, lanzamiento del equipo de Tlaui Toltepec, no hay nada, señoras y señores. Viene entonces al abordaje el equipo de Tlaui. Antes. Memito está entrando en vivo y en directo. Ahí le avisan al amigo Memo. Avanzamos entonces. La pelota está con Zacatepec, el número 7. Buscando entonces al 11, Avi, lanzamiento del 11, no hay nada, contra remate, adentro. Zacatepec ahora acercándose 4 a 7 el marcador. Tlaui Toltepec, no le han entrado las canastas y con eso empieza a complicarse. Viene el jugador, el número 0, ¿para quién? Ahí por un costado buscando por donde el número 7 se acerca bajo el arillo, lanzamiento
Tampoco hay canasta. Tiempo fuera que está pidiendo el equipo de Tlahuitoltepec porque esto se puede salir de control, dice el entrenador. En turno, nuestro compañero Carlos González es el entrenador en turno de Tlahuitoltepec Juvenil Varonil. 7-4 el marcador por el momento, 7-4. Ahí estamos, señoras y señores. Ahí están en la plática de los 60 segundos. Te tienen que poner de acuerdo porque esto se puede salir de control y eso no se quiere. Por lo tanto, también Zacatepec dice, ya falta poco para que los alcancemos. Y una vez que los alcancemos, nos rebasamos. Esa es la meta de todos los equipos. Saludos cordiales a la gente que nos está viendo. Está bonito el partido. 3 minutos 20 segundos, 7-4 el marcador. Es la primera parte. Es la primera parte. Le falta largo trecho por recorrer. Pero eso va a ocurrir en breves momentos. Avanzamos, señoras y señores. La pelota entonces en poder de quién. La pelota lo tiene el equipo de Zacatepec. Zacatepec con la pelota, pierde la pelota hacia Viva Jaciel antes. Pero los oficiales todavía no. Empezaron a jugar sin oficiales. Ellos todavía estaban ahí discutiendo hasta que les dijeron aguas. ¿Quién les autorizó el juego? Bueno, se repite. Cada quien con su cada cual. Cada quien con su chambelán. Marcación personal que estamos observando. Viene Zacatepec. Zacatepec al abordaje. Es quien es el número 11. 11 con la pelota. Buscando, encarando. Botando. Con ambas manos. Es el 11. Va a encarar. Se va a meter. Lanzamiento. No hay nada. La pelota se escurre y va a ser para quién. Para Tlahuitoltepec. El número 8. Jaciel. Jaciel tiene la pelota. Al número 0. 0 con la pelota buscando por donde encuentra. Ahí a Hanok 13. Bonita canasta. Aprovechando su estatura 9-4. Esto es bendito para Tlahuitoltepec porque se estaba empezando a complicar porque se estaba acercando Zacatepec. Ahora remar contra corriente nuevamente el equipo de Zacatepec Mijes. Zacatepec, el número 11, buscando la media vuelta, no se lo permiten antes. Van negociando una falta. Dicen los oficiales, a ver, este cuenta o no cuenta. Sí cuenta entonces. Y tiene un tiro adicional, 6-9. Va a tener un tiro adicional, es el foul y el cuenta. Le digo que es lo que todos quieren, el foul y el cuenta. Un tiro adicional para Avi, número 11, está en la pintura de la coleta. Prepara su tiro, lanzamiento, no hay nada. Era un solo tiro. ¿Qué pasa por ahí? Dicen los oficiales. Ahí están haciendo la observación. Efectivamente. Uno y sigue. Todo el mundo se descontroló. De hecho, la pelota ya lo tenía Tlahuitoltepec. Ahí están los oficiales también ponerse de acuerdo. Claro, todo se puede. Seguimos. Seguimos con este encuentro entre la quinta de Zacatepec y Tlahui. El número 0-0-0 haciendo una jugada, una entrada. Pero ahí la defensiva del número 7 de Zacatepec ahí haciendo de las suyas ahí, cometiendo una falta, pero no dejó que el número 0 ahí hiciera daño ahí para sumar más puntos. Número 0, el número 0 al número 0. No se le ha dado en los tiros libres para el número 0. 0 de Tlahui en su segundo intento. El número 0 en su segundo intento. No consigue nada. Recupera el número 13 para qué. Recupera Zacatepec número 11. Número 11. 9-6. Tlahui 9-6. Vamos a ver el número 27. No consigue nada. Recupera Tlahui número 0. Al número 12. Número 12, vamos a ver qué hace el número 0 para el número 12. El número 12 buscando a sus compañeros para el número 13. Hace un tiro de media. Número 13 demostrando esa jugada individual. Recupera ahí el número 0, pero no consigue nada. Ahí el número 17, bien colocado de Zacatepec. 17 para el 27. Le cometen una falta. Ahí chequen al jugador para evitar ahí accidentes. Revisen al jugador. Marcador es 11-6 hasta estos momentos. 11-6. Favoreciendo a la quinta de Santa María Tlahuitoltepec. Tiene la ventaja por 5 puntos. Hay dos posibles para la quinta de Zacatepec, número 27.
27 de Zacatepec en su primer intento. En su primer intento número 27. No consigue nada. Vamos a ver en su segundo intento por parte del número 27. 27 de Cafetaleros de Zacatepec. Hace tiro, no consigue nada. No consigue ningún punto. Pero tiene todavía el saque. Todavía el saque por parte del número 7. 7 para que busquen a sus compañeros para el número 9. Pase equivocado. Pase largo para el número 12. Qué bonita jugada por parte del número 17. 17 ahí, bien colocado en la defensiva. Ahí de Zacatepec. El número 17 se crece ante esta jugada. El balón para Tlahuitoltepec, número 0. Número 0 para quién. Le cometen una falta al número 0. Al número 0 de Tlahuitoltepec. Vemos que hay saque lateral. Saque lateral. Saque lateral número 13. 13 para el número 12. 12 para su compañero número 13. 13 para quién, para el número 12. 10 para tiro. Vamos a ver número 7. 7. Recupera abajo la tabla. La quinta de Cafetaleros número 11. Jugada individual. Y así se acaba. Vengan los aplausos. Que se escuchen los aplausos para ambas quintas. Ahí el saludo deportivo. La ética deportiva. 11-6, marcador final. 11-6, marcador final. Este encuentro, la victoria se lo lleva el equipo, la quinta de Santa María Tlahuitoltepec. Santa María Tlahuitoltepec se llevó la victoria. Telas El Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas El Sol los puede hacer realidad. Telas El Sol teje el espíritu del buen servicio con el arte de la moda y la dedicación de la artesanía. Nuestro compromiso es hacer que cada paso del proceso sea excepcional para ti, porque en Telas El Sol, tu satisfacción es nuestro hilo conductor. Te invitamos a visitarnos y descubrir las diferentes opciones de productos que tenemos para ti. Manejamos mayoreo y menudeo. Playera color blanco con short en azul, blanco y rojo. En el lado derecho, Santa María. En el lado derecho tenemos a la quinta de Santa María Alotepec. Santa María Alotepec hoy viste una casaca de 3 colores, blanco y azul. Y para los dorsales en amarillo, con un short en color negro. Escuchamos el silbatazo que indica que ya los equipos se coloquen en las posiciones para arrancar este otro partido en la juvenil varonil. Vaya partidazo que tuvimos hace rato entre Tlahuitoltepec y Zacatepec. Y esta también, esta que se avecina también va a estar reñido, también va a estar parejo. El anfitrión tiene la obligación de sacar buenos resultados. Tiene la obligación porque está con su gente, está con su público, está en casa. Por el lado contrario, Santa María Alotepec, si aspira a ocupar uno de los puestos, tiene que ganar este encuentro para escalar la gráfica y pensar en levantar la copa
Regional Mije. Vamos a ver, Tamix ya se preparó. Los chicos de Alotepec ahí están esperando que se acomoden los anfitriones. Vamos a ver ese encuentro de titanes, duelo de jóvenes. Las promesas del baloncesto de la región Mije. Muchos se van por el buen camino. Vamos a ver el encuentro. Empieza el esférico para el número 4 para el número 11 para el número 10. Tranquilamente el movedor de la quinta de Tamazulapa, número 10, calmando la jugada para el número 13 para el número 11 hace un tiro, no consigue nada, recupera Santa María Lotepec para el número 10 demostrando ahí la habilidad deportiva, la condición física, el número 10 de Santa María, 10 de Santa María, hace una entrada, no consigue nada, contra remate en el número 15, se confió la defensiva del equipo de Tamazulapa, se confió el equipo de Tamazulapa, vamos a ver, el número 13 de Tamazulapa, me cometen una falta, y qué bueno que el jugador lo acepta. Vamos a ver la respuesta del equipo de Tamazulapa, número 13 para el número 10 de Tamazulapa, una bonita vuelta, ahí la defensiva bien colocada, el contrarremate número 36, aprovechando la altura del equipo de Alotepec, bien colocado, 4-0 hasta esos momentos, 4-0, vamos a ver, 3 puntotes por parte del número 10, los jóvenes, los chicos de Tamazulapa no se quieren dejar, 4-3, hay un marcaje cerrando todas las oberturas, todos los espacios, ahí Tamazulapa bien colocado. Alotepec tiene que romper esa muralla. Cuando vemos el número 15, contra remate, le bajan el esférico. Recupera Tamazulapa, número 4 para el número 10. Y es el número 10 para el número 4 para el número 13, tranquilizando para el movedor número 10, hace una finta, número 10 para su compañero, número 11, 3 puntotes del número 11, vaya francotiradores que tiene el equipo de Tamazulapa, 2 de 3, y con esto está volteando el marcador, número 34, una bonita entrada, no consigue nada, recupera el equipo de Alotepec, 6-4, favoreciendo a la quinta de Tama. Vamos a ver la respuesta al contraataque del número 11 para el número 10, nuevamente en un tiro de 3, esta vez fue un tiro forzado, porque ya venía la defensiva de Santa María Alotepec. Vamos a ver en ese intento el número 12 para el número 11, Tamazulapa, número 11, una bonita entrada, entre 3 defensores consigue 2 puntos, este jugadorazo número 11 del equipo de Tamazulapa. Vamos a ver a Alotepec número 10, visualizando por dónde filtrar ese esférico, el número 10, jalando la marca, el número 10 para el número 34, número 34, solito no consigue nada, contra remata, pero no consigue el objetivo, recupera el equipo de Tamazulapa, número 10, movedor, número 10 para el número 13, una combinación para el número 12 para el número 13, un tiro de 3, esta vez no consigue nada, recupera el Alotepec. Adelante, compadre, te escuchamos en la parte complementaria. Estamos en la cancha con el equipo de Alotepec contra Tamazulapa para el número 10, sacan disparo y no consigue nada. El número 13, camiseta número 10, rápidamente el movedor de este equipo. El número 10 quiere ingresar a la pintura, no lo hace, pero está la defensiva de Alotepec con esa rapidez. El número 10 encara el tablero, no consigue nada. Balón para aquí, para el número 4, Tamazulapa. El número 13 rápidamente sale jugando con el número 11. El 11 a ver qué hace. Una combinación bajo el tablero en bloqueo. Hay un tiempo fuera. Le van a conferencia. Las dos quintas, las dos escuadras
Dos potencias que se están enfrentando, Santa María Alotepec contra el Espíritu Santo de Tamazulapan. Están frente a frente, dejando todo por todo, sudando la camiseta, honrando a la localidad que vienen representando estos chamacos. Están presentes estos dos jintes, dando todo por todo. Gracias. Aquí estamos en vivo en directo en Ayuc, en la radio Ayuc ATV. La transmisión en vivo en directo. Nos escuchan en diferentes lugares. De Puxtepec Veteranas, recoger credencial en la mesa. El número 11, un disparo de larga distancia, no consigue nada, recupera rápidamente. Alotepec sale jugando para el número 15, camiseta número 15, entrega el esférico número 27. Esa responsabilidad que no logra concretar. Avanza Alotepec con el número 34, el 34 se va al área, a la pintura, no consigue nada, recupera quién, Alotepec con esa pintura. Hay un 2 por bandera, le corresponde el esférico de Alotepec. Santa María Alotepec con el esférico. Entrega a quién. Y aparece el jugador número 13 de Tamazulapan. Nuevamente, Alotepec buscando un espacio a quien combinar. Encuentra el jugador número 10, 15. El 15 saca a quién. Al número 10. El número 10 en la pintura. Del centro saca un disparo. Falta del número 8. Y en la línea individual está el jugador, camiseta número 10. El número 10 apunta, dispara y adentro. Punto para Alotepec. Va sumando puntos, se acerca a 4 puntos. El número 10, un segundo lanzamiento que lo realiza de esta manera. Y no consigue nada, recupera rápidamente Tamazulapan, el número 12, con esta habilidad de este jovenazo, jugador número 10, cruzando la media cancha, levanta la mirada, encuentra el número 11 en el lateral izquierdo, un pase al número 12, el 12 nuevamente al número 10, el 10 se le entrega al número 4, pierde el esférico, Alotepec, el número 10, punto para Alotepec. Consigue 2 puntos más, se acerca a 2 puntos. A 2 puntos. El número 10 de larga distancia no consigue nada. El número 34 rápidamente sale jugando, calma el agua. El número 34 cruzando la media cancha, entrega el esférico solito ahí, no busca el espacio, número 15 no aprovecha. Con esa estatura el número 34 le rematan. El número 34 pierde el esférico. El número 11. El número 10. El número 10. Integrando, buscando, encuentra el número 4, pierde el esférico rápidamente, Alotepec el número 10, contra el número 12, 10, definiendo con 2 puntos para Alotepec. Acaba de rebasar 9-8, un punto a favor, Alotepec. Hay una falta que recibe este jugador, el número 3. Y saca de línea. Tenemos el APA número 10. Sale jugando. El número 10. Se encarga el número 12. Hay una violación. Comete una infracción el número 12. Alotepec. El número 10. Entrega el esférico al número 34. El número 34 cruzando la media cancha. Encuentra a quién. Al número 10. El número 10, lateral izquierdo, encuentra al número 15. El 15. Juega con el número 34, pierde el esférico, recupera el número 15, remata y no consigue nada. Nuevamente el número 10, ingresa a la pintura, adentro. 2 puntos para Alotepec. El marcador incrementa a 11-8. Tamazulapan, el número 10, buscando, moviendo las piezas, colocando, indicando las jugadas. Extremo, lateral izquierdo, el número 13. Hay una violación. Una infracción que comete este número 13 de Tamazulapan. Balón que le corresponde a Santa María Alotepec. El número 34
cruzando la media cancha, visualiza, lateral derecho, encuentra a la cabecita número 11, el número 15, este jugador habilidoso entrega al número 36, el número 36, al número 20, del centro, lateral izquierdo, 10 al tiro, el número 10, amaga, se levanta, no consigue nada, recupera el Otepec, el número 15, un pase al número 34, el balón abandona la cancha. A ver qué sucede ahí, nos indiquen los señores árbitros. Hay una falta de Tamazulapa, el número 4, balón para avanzamos. Servicio social, hay una motocicleta por la entrada, lateral derecho, a favor de despejar el área. Pasamos micrófono al compañero Gerardo para que nos siga narrando este encuentro en vivo y directo. Gracias, compañero. Vámonos a las acciones. Diego con su número 10, el equipo de Tamix avanzando peligrosamente. Una bonita entrada. Lo bajan con una falta. Este jugador habilidoso, el jugador número 10 que en la reciente edición de la Copa Benito Juárez, Tamazulapa se trajera la Copa, siendo campeón, desde luego, en esa categoría juvenil y participando en la comunidad de San Pablo Guelatao. Bien, señoras y señores, el número 10 está posicionado en la línea, se concentra, saca el tiro, vamos a ver qué nos depara, no pasa nada, no consigue nada, vamos a ver en este segundo intento que va a ejecutar el jugador número 10, Diego. Diego recepciona el esférico, se concentra, saca el tiro y adentro. El número 10 sumando puntos para la causa de Tamazulapa. Mientras tanto, el conjunto de Santa María Alotepec con el esférico en las manos, avanzando ahí, cruzando el círculo central del rectángulo de juego. Señoras y señores, vamos a observar, vamos a visualizar qué jugada implementa el equipo de Santa María Alotepec. Ahí vistiendo un color blanco con azul y short en color negro. ¡Ay! Sumando 2 puntos. Y la porra no se hace esperar, señoras y señores, ahí brindándole fuertes y calurosos aplausos a sus jugadores. Irving con su número 11 de 3, se anima, no consigue nada, recuperando el Diego, el jugador número 10, Diego también se anima de 3 puntos, recupera el esférico para Irving, Irving amaga con tirar, una bonita entrada, y alta. Foul del jugador número 15 de Alotepec y el jugador número 11 del nombre Irving ya está posicionado, ya está ubicado ahí en la línea de tiros. Vamos a ver en esta primera oportunidad, se concentra, saca el tiro y adentro. Este muchachón suele ser muy efectivo, muy certero en esos espacios, en esas oportunidades. El segundo tiro adentro. Ahí ampliando la ventaja para la causa de Tamazulapa. Tiempo, señoras y señores. Es así como hemos culminado esta primera parte y vamos a escuchar la crónica de los amigos de Santa María Tlautepec, los grandes amigos. Ahí Federico, Ranolfo y Vivaldo, grandes amigos de Santa María Tlautepec. Aquí está el micrófono y el lugar es para ustedes. Adelante, adelante, compañeros. Adelante, camaradas. Bueno, muy buenos días, apreciable público, gente basquetbolera que está aquí con nosotros. Gracias por estar aquí presenciando, viviendo estas grandes emociones de este partido y todos los demás que se avecinan. Alotepec en estos momentos llevando la ventaja en este partido. Está faltándole el respeto al equipo de Tamix y el número 10. Ahí haciendo la jugada, protegiendo la pelota. Carlos dice en la espalda, el número 36. Ahí atacando el aro. Simplemente se frena, se eleva. Y el balón hace ahí. Caricias con el aro. Y remata ahí el número 36, pero pierde el esférico. Vamos a brindarle fuertes aplausos a ver, querido público. A ver qué tan emocionados estamos. Aplausos para los dos equipos, por favor. Ahí estamos, aplausos del respetable público. Sabemos que el equipo de Tamix ahorita en estos momentos tiene más seguidores
y está apoyando con todo el equipo de Tamix. Alotepec seguramente ahí también con su gente. Y observamos al equipo de Tamix haciendo las jugadas porque necesitan conseguir puntos. Ahí el número 10, aquí en el número 1 se eleva, bonito tiro, lástima, no cae la canasta. Ahí estamos saludando a la gente que está igual siguiéndonos por Ayuk TV. Ahí solicitamos que nos compartan porque esto tiene que llegar a más gente que necesitan saber qué está pasando en la cancha de la escuela secundaria técnica número 64. El número 10 del equipo de Tamix ahí haciendo una jugada, el número 13 es Zurdito. Consigue sus 2 puntos tan necesarios, tan importantes porque necesitan animarse. Ahí el número 36, ¿qué pasa? Marcan ahí una falta ofensiva. Perfectamente se percataron los señores árbitros. Así que la pelota se va en manos del equipo de Tamix. Así que, a ver, vamos a dividir los aplausos. A ver, los aplausos para el equipo de Tamix. La porra para el equipo Tamix. Ahí también los aplausos para el equipo de Alotepec. A ver si llegaron los de la porra. Ahí están, gracias. Ahí están los de Alotepec apoyando con todo a su equipo este equipo que está representando tuvieran su fiesta apenas el 15 de agosto y el equipo de Tamix aquí también haciéndole honores al equipo de Alotepec. Así que estamos presenciando un partido muy cerrado hasta el momento, 13-13, 13-13. Ya estoy observando el tablero, 13-13 con 9 minutos, 22 segundos y descontando. Ahí en estos momentos ya el equipo de Tamix, así que no hay nada para nadie. Esto no se define hasta que se dé el silbatazo final. El número 10, este jugador habilidoso, este muchachón, ahí haciendo la jugada por la izquierda. Ahí ya están las jugadas de pizarra. Aplicaron una de las jugadas que se practican, que se entrenan, que se ejercitan antes de este evento. Y logra conseguir que este jugador número 1 se vaya a la línea de tiros libres. Y el público expectante necesitan que sus equipos vayan sumando puntos. Esa bonita parábola, pero sin mucha fuerza. Ahí le faltó ángulo a este lanzamiento. El señor árbitro indicando que solamente un tiro más para continuar. Ahí está la parábola, pero sin fuerza. Se queda corto ese tiro. La pelota la recupera el equipo de Tamix. Así que estábamos viendo que es 13-13 el marcador. Y estamos nuevamente ahí saludando a todos los que están con nosotros. Ahí al amigo Memo, ahí de Ayuk TV, ahí también llegaron estos amigazos, creo, de balón en el cesto, claro que sí, haciendo equipo. Ahí está, ya no, dice, bueno, pero así los conocimos, ahí los grandes amigos. Ya son parte de Ayuk TV. Gracias por hacer equipo. Ahí estamos, entonces, porque si no hacemos equipo, simplemente no salen bien las cosas. Ahí, entonces, gracias a estos camaradas que los vamos ya conociendo desde hace varios años y qué bueno que están aquí con nosotros. Así que Alotepec ahí haciendo su lanzamiento el número 10, no consigue nada. Ahí observamos que están comentando rápidamente allí que vamos a jugar, vamos a demostrar de lo que somos capaces deportivamente. El número 10 ahí, bonito lanzamiento, ya logra sacar la ventaja, un punto, 14-13, pero esto no es nada, porque hay mucho tiempo todavía. El equipo de Tamix, el número 1, haciendo un pequeño amague, ya dejaron solo el número 11, él es el que es efectivo para los tiros de 3 puntos, no le han caído mucho esos puntos el día de hoy, ahí está. Balón bajado, balón retenido. Cuidado con eso porque ya sabemos que ahí están abajo los ladrones para ahí agarrar la pelota. El número 13 del equipo de Tamix ahí con su compañero número 10, lado derecho. ¡Qué bonita canasta! Ese balón surcando el aire y atravesando ese aro. Y el equipo de Alotepec se empieza a presionar, empieza a sentir presión. Y ahí está solicitando un tiempo fuera. Y es momento de que yo pase el micrófono al amigo Ranulfo.
Gracias, Federico. Este nos da toques. El de hace rato el micrófono daba toques. Ya estamos a punto de llegar al mediodía y está la emoción a tope. La emoción está a tope. Marcador 16 a 14. 5 minutos 50 segundos. Todavía falta largo tramo que recorrer. Hasta ahorita el marcador está cerrado. 16 a 14. Técnicamente es nada para nadie. Ahorita faltan los minutos. Entonces, tenemos que reanudar. Se acabó la conferencia de 60 segundos. Vámonos. La pelota la va a tener el equipo de Alotepec. Saque lateral. Para Carlos, número 36. Carlos le pone un poco de hielo. Armando dice, paradito me veo mejor. Es el número 10. 10 con la pelota. Botando alegremente. Buscando por dónde. De 3. No hay nada. La pelota la recupera el número 34. 34 con la pelota. Se lo regresan al número 10. Este 10 se quiere acercar. Así lo hace. Lanzamiento. No hay nada. Recupera el número 11 de Tamix. Tamix con la pelota al número 10. Le bajaron de velocidad. El número 10. Le mete un poquito de velocidad. Pase picado lateral. Lanzamiento. Adentro. 19 a 14 el marcador. Se va despegando Tamix. Viene el número 34. Cambio de manos. Se mete hacia la cocina. No hay nada. La pelota sigue en poder. Ya se había salido. Así que sigue en poder de quien? De Alotepec. Saque por la línea de fondo a favor del equipo de Alotepec, que es el número 36. Para el 10. Abran ahí la zona por donde. Buscando, observando el panorama. 10 para el tiro. 10 para el tiro. El reloj empieza a presionar. Número 10 de 3. No hay nada. La pelota se escurre. Y ahora va a ser para Tamix en este avance. 4 minutos 14 segundos para que esto se termine. 19 a 14. Ligeramente arriba está Tamix. Avanzando el tiempo, saque lateral a favor de Tamix. Ahí armando nuevamente esta otra jugada, el número 10, el 10. Botando con ambas manos, amaga un ratito. Nuevamente para el número 10, desahoga por un ratito. El 10 va a encarar, ¿qué va a hacer? Para de 3 puntos el número 13, no hay nada. Midió bien la distancia, lástima que no hubo puntería. Se le escurrió la pelota a Alotepec. Error de concentración. La pelota va a seguir siendo para el equipo de Tamix. Es el número 10. Pase picado. El 10 se quiere levantar, no. Se acerca, se levanta el 13. Debajo del área por un costado de reversa, no hay nada. La pelota ya está en poder de Alotepec. Le va a meter a velocidad, va a colar. Adentro. 16 a 19 el marcador. Se empieza a acercar otra vez el equipo de Alotepec. Viene Tamix. Tamix, equipo local, el número 1, el 1, buscando por dónde. Aguas. Están ahorita con toda flor de piel, dijera alguien, están jugando. Sí, cierto, el básquetbol es deporte de contacto, se le fue por un rato la rodilla, pero nada de consecuencias, qué bueno por el bien del deporte. Segunda falta, viene el número 1, el 1 para el 10 se va a elevar, no hay nada, el rebote lo tiene Alotepec, ahí están forcejeando por alternancia, se va a ir para quién. Se va para el equipo de Alotepec. Saque por la línea de fondo, 2 minutos 30 segundos. Avanzamos rápidamente, viene el 34 va a encarar. Empieza a observar por dónde. ¿Qué hace? Se da la media vuelta. Se lo permite finalmente. Lanzamiento corto. La pelota, el contrarremate, no hay nada. ¿Quién lo tiene? Ahora ya lo tiene Tamix, el número 11. El 11. Avanzando, atravesando la media cancha. El número 11 observando a quién, al número 13, el 13. Desahoga con el 10 se acerca. Lanzamiento, no hay nada. Haciendo un resorteo bonito, lástima que no es efectivo. Avanza rápidamente Alotepec, el número 15, el 15. Chito se está acercando. Se tardó. Al 36, el 36 va a ser una segunda aproximación. Lanzamiento, no hay nada. Adelante, amigo Nibardo. Gracias, Ranulfo, gracias. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Este es el partido hoy, Tamazulapan contra Alotepec. El esférico es para el equipo de Alote. Vamos a esperar a las indicaciones de los árbitros. El esférico es para el equipo de... Vamos a esperar a ver qué dicen los árbitros. Avanzamos con este partido. Alotepec que en estos momentos tiene el esférico.
Tiene el esférico en estos momentos. Vamos a ver. Este es el partido que estamos en estos momentos presenciando. Minutos para que termine este partido. En estos momentos, número 34 va avanzando. Va avanzando tranquilamente. Busca con quién. Vamos a ver de media distancia. Tira, no hay nada. Recupera y hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. Son tirables. Vamos a ver el primer tiro del número 34 de Alotepec que está en la línea de tiro. Viene el primer tiro. Vamos a presenciar. Son 2 tiros. Viene el primer tiro. Se prepara de esta manera y no hay nada. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Se prepara de esta manera y tampoco no hay nada. Recupera el número 30 debajo del tablero. Hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. El esférico. A ver, vamos a esperar qué dice el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Tama. Tamix. En estos momentos van avanzando. Tiene la ventaja. Minutos para que termine este partido, señoras y señores. Tama, número 10, va tranquilamente. Vamos a este jugador número 10, va tranquilamente. Este es el número 10, como siempre, este jugador es movedor de esférico. Allí combina a su compañero. Nuevamente allí al número 11. 11 quiere entrar, busca de media distancia, tira y adentro. Adentro la bola. Avanzamos, 34 quiere ir de esta manera y canasta. Cuenta la canasta, indica el señor árbitro. Hay otro tiro adicional. Hay otro tiro, el número 34 está en la línea de tiro. Vamos a esperar este partido de básquetbol en la rama juvenil. Número 34 se prepara, no hay nada, recupera y ahí. La pelota sale fuera de la cancha. El esférico es para el equipo de Alotepec. Minutos para que termine este partido. Vamos a ver el número 30. Allá el número 10. Busca con quién. Segundos para que termine este partido. Ahí avanzamos. Tama en estos momentos. Número 10. Segundos para que termine este partido. Y hay una falta. El esférico es para el equipo de Tama. Segundos para que termine este partido, señoras y señores. Tiempo fuera que pide Tamix. Son los últimos juegos que vamos a presenciar. Este es el partido en la rama varonil, juvenil. En estos momentos presenciamos en esta cancha, aquí en la escuela secundaria. En estos momentos estamos en Tamazulapan del Espíritu Santo. Ya breves segundos para que termine este partido de básquetbol. 13 segundos y contando. Así es que después de esto, avanzamos con este partido. Tamix en estos momentos lleva la ventaja. En el número 10 tienen tiros. En estos momentos está en la línea de tiro. Viene primero. Se prepara de esta manera. Tira y adentro la bola. Viene el segundo lanzamiento. Número 10 se prepara, tira y apunta ahí. Es efectivo este. Avanzamos con este partido. Hay una falta. Segundos para que termine este partido. Son tirables, indica el señor árbitro. Número 36 va en la línea de tiro. Vamos a ver el primer tiro, el primer lanzamiento. 36 se prepara de esta manera. Viene este tiro y adentro. Viene el segundo lanzamiento. Viene el segundo lanzamiento de Alotepec. Se prepara de esta manera. Número 36 y también es efectivo. 20-23 en estos momentos. 6 segundos para que termine este partido. 20-23. Tamix, 3 puntos de diferencia. Son tirables. Hay otro tiro, número 12. De Tama. Viene el primer tiro. Número 12 prepara de esta manera. Y adentro la bola.
Vamos a ver el segundo lanzamiento. El segundo lanzamiento, el número 12, Tamazulapan, se prepara de esta manera, tira ahí, no hay nada. Ahí nuevamente, en este momento, Alotepec tiene el poder, tira de 3 y ¡adentro! ¡Adentro la bola, señoras y señores! 23-24. 23-24, así es como termina este partido. ¡Venga los aplausos! Claro que sí, señores, vaya partidazo que tuvimos entre la quinta de Santa María Lotepec y Tamazulapa Mije. Tamazulapa Mije, el vigente campeón de la Copa Juárez. Y ya vemos en la cancha de juego Ayutla contra Quetzaltepec. Y ahí nos vamos con Tierra Blanca, Amatepec, juvenil varonil, para que se vaya preparando la siguiente quinta, Amatepec. Allá después de ese encuentro nos vamos con San Miguel Quetzaltepec. San Miguel Quetzaltepec contra Ayutla, Tucuyón. Vamos a ver un encuentro entre la Mije Alta con la Mije Media. Quetzaltepec contra Ayutla. Vamos a ver quién se lleva la victoria en este encuentro. Quetzaltepec viene con todo de la misma manera que Ayutla, Tucuyón, aquí el pueblo vecino, Quetzaltepec, más o menos como al equipo de Alotepec para que pase por sus credenciales, representante de Alotepec. Vamos a comentar ese juego anterior que por un punto de diferencia el equipo de Tamazulapan se llegó la victoria por un enceste, por un tiro libre que tuvo un muchachón, si no, con ese tiro de 3 se empataba el encuentro. Vaya partido que tuvimos, vaya encuentro. También el día de ayer mismo caso que sucedió allá en el centro, entre el encuentro de Tepantlali y Cuatro Palos, en veteranos. Tepantlali ya llevaba una ventaja de 5 o 6 puntos, me parece, hasta que llegaron 2 tiros de 3 puntos por parte del equipo de Cuatro Palos. Tierra Blanca que presente credenciales y Amatepec ya reporten sus credenciales para poder avanzar con este encuentro. Veníamos diciendo que el equipo de Tepantlali tenía la victoria en el bolsillo, pero gracias a estos puntos que sumaron, el partido se fue a los tiempos extras para finalmente, con una ventaja increíble, se lo llevó el equipo de Cuatro Palos. Así es esto del básquetbol. Hasta que no se termina el partido, no vamos a saber quién es el ganador. Así que no se confíen en los últimos minutos, en los últimos segundos. Así hay que jugar como empezamos para evitar este tipo de incidentes. Vaya partido que estamos teniendo en la Copa Regional Mije en el año 2023, la primera vez que estamos llevando la crónica. Ayer estuvimos en la libre y también en veteranos, y hoy nos toca estar con estos jóvenes,
con las señoras de veteranas aquí compartiendo los sentimientos, compartiendo las emociones que se viven dentro de la cancha, ya que también nosotros también lo disfrutamos, también lo gozamos, también lo sufrimos. Cuando escuchamos el silbatazo de los señores árbitros que indica que ya los equipos estén listos, estén preparados. Allá cuadro titular del equipo de Tuguión, cuadro titular del equipo de Quetzaltepec. Y las respectivas bancas, Vamos a ver el equipo de Quetzaltepec con una playera en color verde y short en negro. El color verde representando sale aquí los señores oficiales, nos acaban de avisar que ya tenemos la primer final, y ya que tenemos nada más 2 equipos de la sub-21 para que se reporten aquí en la mesa de control sub-21 a la quinta de Yacochi y la quinta de Santa Cruz Tlaui Toltepec y Santa María Yacochi, presentarse en la mesa, la primer final. Vamos a ver, veníamos diciendo que el color verde de Quetzaltepec simboliza al mismo nombre, Quetzal, a la ave majestuosa. Del otro lado tenemos, en cambio, el equipo de Ayutla Tuguión viste con un uniforme que ha adoptado un color guinda, al parecer con blanco, color desvanecido. Vamos a ver, en el salto, lo gana el equipo de Ayutla, número 5, se equivoca en el pase, número 9, Ángel, vamos a ver qué hace el número 9, 9 para el número 4, un bonito pase para el número 9 para quién, 9, tranquilizando la jugada, buscando dónde hacer daño, número 4 para el número 8, número 8 para el número 9 para quién, número 9, 10 para tiro, vamos a ver, recupera, ¿quién recupera? Todavía lo tiene el número 8, vamos a ver el esférico, por indicaciones del señor árbitro, pertenece a quién, el esférico para la quinta de Ayutla, San Pedro y San Pablo, Ayutla, vamos a ver el número 5 de Tucumán, número 5 para quién, número 5 para el número 11, ¿qué hace el número 11? Allá se equivocó, pensó que también el árbitro jugaba. Allá el número 11, un pase erróneo. Vamos a ver el número 9 de Quetzal para el número 4, utilizando el cuerpo para el número 13, una bonita entrada. No consigue nada, recupera Quetzal, número 4, nuevamente el número 4, debajo del tablero, hace un pase para el número 13 para el número 5, 10 para tiro. Vamos a ver el número 8, tira, no consigue nada. ¿Quién recupera? El esférico va para la quinta de Ayutla. Número 10 en el saque para el número 5. 5 para quién, 5, amagando el esférico. Un pase muy fuerte para su compatriota número 8. 8 hace la jugada y consigue 2 puntos y la falta adicional, un tiro adicional. Vamos a ver qué hace el número 8 de Ayutla, de Tucumán, el número 8 en el tiro, consigue una jugada de 3 puntos. Allá el número 9 de San Miguel Quetzaltepec, número 9, amagando el esférico para el número 4, ¿qué va a ser el número 4 para el número 13, finteando número 13, una bonita filtración, número 5, qué bonita jugada, triangulación por parte del equipo de Quetzaltepec, como responde Ayutla, número 5, no puede penetrar la defensiva de Quetzaltepec, para el número 11, una filtración, la defensiva bien colocada por parte del equipo de Quetzaltepec. Quetzaltepec ya está despertando. 2-3 favoreciendo el equipo de Tucumán. El número 9 para quién? 9 para el número 4. ¿Qué hace el número 4?
Número 4, por poquito le roban el esférico. 10 para tiro. Número 4, un pase largo para el número 5, 5 para el número 8. 2 puntos más para su equipo. Adelante, compa. Seguimos con los comentarios. El número 5, camiseta número 5. Y quiere ingresar al área, a la pintura, pero está presente que Saltepec con una falta lo detienen. En la línea de número 9, el 9 entrega el esférico, número 8 se levanta, no consigue nada, recupera rápidamente el número 9, que Saltepec, el número 9 tira el esférico, nuevamente recupera el mismo, Arriaga se recompone la jugada, pero intercepta Tigón con el número 11, al número 9, encuentra el número 10, un lanzamiento de larga distancia, no consigue nada, balón para tiempo fuera. Se van a conferencia que Saltepec y Tigón. Estas dos escuadras se están enfrentando. Estos jóvenes están demostrando sus habilidades deportivas. Aquí el compañero César manda saludos a gente de Tierra Blanca. Al parecer el amigazo Leo por ahí nos escucha. Tigón de ahí diseñando las estrategias, las jugadas, como también San Miguel Quetzaltepec, jóvenes que hoy por hoy están presentes en esta Copa Regional, 37ª edición, nuevos cuadros, nuevos pentágonos que presenta San Miguel Quetzaltepec, hoy por hoy, jóvenes que se animaron a presentarse para participar, para ser partícipe en este evento deportivo. La segunda jornada que está llevando a cabo en Espíritu Santo, Tamazulapan. Balón que le corresponde a Quetzaltepec en la línea de saque. Está el número 8 entregando el esférico al número 4. El número 4 con esta responsabilidad. A ver qué hace el número 13. Lateral derecho. Quiere, busca, encuentra cambio de juego. El número 5 se levanta y no consigue nada. En la tabla aparece el número 8. Del número 8 al número 10 con esa velocidad quiere ir hasta la pintura y lo hace de esta manera. Punto para Ayutla. Este jugador llegó hasta la pintura para colocar 2 puntos. El número 9 visualiza, encuentra quién sale jugando con el número 8. Camiseta número 8 en el centro. Encara colocando 2 puntos para San Miguel Quetzaltepec. Esto se está poniendo emocionante. El número 5. El número 5 entrega el esférico número 11 de Tigón al número 9 de larga distancia, no consigue nada en la tabla, remata nuevamente el número 8, también consiguiendo 2 puntos. Ahí se deja escuchar la porra, los aplausos, el reconocimiento. 6-7, Ayutla, un punto de diferencia en estos momentos. 6-7, momentáneamente el score, como decía el amigo César. El compañero César decía, en los últimos segundos se define el número 9. El 9 encuentra el 11. Un pase equivocado. Recupera aquí en San Miguel Quetzaltepec el número 4. El número 4 haciendo uso del físico. El número 9. Del número 9. Buscando encuentra el número 4. El 4 quiere probar de larga distancia. Lo hace, no consigue nada. Recupera aquí. Ahí San Miguel Quetzaltepec. Nuevamente el número 13. Hay un choque. Falta del número 13 de San Miguel Quetzaltepec. Jugador número 13 al número 5. El 5 avanza. El 5 visualiza, encuentra el lateral izquierdo. Entrega el esférico al número 9. Se levanta a media distancia, no consigue nada. El número 5, San Miguel Quetzaltepec, sale jugando con el número 13. Cruzando la media cancha. Levantando la mirada. Tiene entregar el esférico. Se quiere ir hasta la pintura. No consigue nada. Tigón con el esférico. Con esa rapidez el número 5. El número 5 se quiere ir hasta la pintura, no consigue nada. Entrega a quién? Al número 9. Del 9 al 5 nuevamente de larga distancia. Y el 8 remata y un bloqueo. No dejan avanzar el esférico. Que llega el Arillo. Balón para quién? Robo. El número 5. Del 5 al número 8. Camiseta número 8 sale jugando con un 9. Lateral izquierdo, derecho. Al número 8. Entrega el esférico al número 13. Con esta red vamos a ver qué hace el número 13, el número 4. Camiseta número 4.
Se quiere irse a la pintura, lo hace, colocando 2 puntos. 2 puntos que acaba de colocar Quetzaltepec. 8-7, momentáneamente. 8-7 se ha volteado el score. Y Tillón, que dice, encuentra el número 4, San Miguel Quetzaltepec, al 9. Tunaz, el número 9. El número 9 buscando, se quiere perfilar, encuentra desmarcado este jugador número 5 y bonita elevación del esférico, pero no consigue nada. Recupera rápidamente Tillón del número 8. El número 8 levanta la mirada, encuentra el número 5. Nuevamente, un paso al número 10. Cambio de juego, intercepta Quetzaltepec, el número 5. Calma el agua, el número 9. Camiseta 9. Tranquiliza el esférico, el número 4. El número 4 busca, encara, encuentra el número 9. Sale jugando con quien el número 9. El número 9 hace tiempo. 10 para tiro. Encuentra el número 5. Violación. Faltando escasamente segundos. Dejamos que el compañero César cierre esta primera parte en los comentarios. Y adelante el número 5 de Tupión. Le comentan una falta. Saludamos nuevamente allá para la página Ayuk TV desde Tlahuitoltepec, mije, transmitiendo, llevando los partidos ahí en casita para ustedes que nos están viendo, que nos están visualizando. Allá disfruten de esos partidos, los bonitos partidos de la Copa Regional, mije. Ahí Quetzaltepec, nuevamente Quetzaltepec, 10 segundos de juego, Quetzaltepec queriendo hacer daño en esa primera parte. Número 4 se lleva 2 defensivas y pase de fantasía. Número 4, bonita jugada, se libró a 2 defensas. Y así terminamos con esta primera mitad de este encuentro entre Quetzaltepec y Tupión. La segunda parte se lo dejamos en manos de los amigos de Ayuk TV desde Tlahuitoltepec, mije. Bueno, pues vamos a avanzar con este partido, señoras y señores. Este es el partido en la rama juvenil Quetzaltepec contra Tupión de Ayutla, mije. 10-8, Quetzaltepec tiene la ventaja por 2 puntos. Avanzamos con este partido, segundo tiempo. Avanzamos con este partido, el esférico es para el equipo de Quetzal. Vamos a ver las indicaciones del señor árbitro. Así es como estamos arrancando el segundo tiempo. Este es el segundo tiempo de este partido. Quetzal contra Tupión. En estos momentos 9, número 4. Busca con quién allá con número 13. Quiere ir, busca, entra hasta la cocina, no hay nada. Recupera el número 5 con una media vuelta y una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. Son tirables, 2 tiros libres. El número 5 de Quetzaltepec se prepara de esta manera. Tira ahí, no hay nada. Busca canastas para que también en estos momentos el score de 10-8. Viene el segundo lanzamiento. El segundo lanzamiento tira, tampoco, no hay nada. Hay una falta que comete este jugador Quetzaltepec, número 3, el esférico es para el equipo de Tupión. Ayutla Mije va avanzando, número 11, busca con quién, con el número 9. 9 allí nuevamente con el número 11, busca ahí, a ver con quién, con este jugador, quiere tirar de media distancia, tira el número 11, no hay nada. Recupera Quetzaltepec, ahí hay un rompimiento, pero el esférico sale fuera de la cancha. Avanzamos con este partido. Número 10 avanza tranquilamente, busca con quién. En estos momentos quiere ir hasta la cocina y hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro, son tirables.
Son tirables que tiene este jugador número 10. Está en la línea de tiros. Viene el primer tiro. Se prepara de esta manera y adentro. Un punto más para ese equipo. Viene el segundo lanzamiento. Viene el segundo lanzamiento. Se prepara de esta manera. No hay nada. Recupera. Quetzaltepec número 5. 5 del color verde. Avanzan de esta manera. Número 9 busca con quién allá con número 4. 4 quiere tirar. Ahí nuevamente al número 9. Entra de media distancia. Tira y no hay nada. Ahí recupera Tillón, mete jugador número 5. Se va ahí. Casi pierde el esférico. La pelota es para el equipo de Quetzaltepec en estos momentos. Este es el segundo tiempo, señoras y señores. Quetzaltepec en estos momentos, número 13, va avanzando. Va avanzando tranquilamente, busca con quién, allí vio a su compañero, el número 9. Tira de 3 y no hay nada. No hay nada, señoras y señores, así es como estamos avanzando. Este es el partido. Tillón contra Quetzaltepec, número 10 entra con quien, con número 9, tira de 3, no hay nada, busca, de nuevo recupera el número 10, allá combina su compañero, número 10 nuevamente, número 9, una media vuelta con este jugador número 8, tira, no hay nada, recupera Quetzaltepec, va avanzando de esta manera. Vamos a ver el número 13, busca ya el número 4, quiere ir, ahí nuevamente número 5, tira de 3 y no hay nada. Recupera Tillón, el número 8, 8 va tranquilamente, 8 van de esta manera, número 7, número 10, ahí nuevamente al número 9, quiere tirar, busca ya a su compañero y hay una falta. Hay una falta, indica el señor árbitro, el esférico es para el equipo de Tillón, saque de fondo, dice el señor árbitro, dice el señor árbitro, número 9, busca con quien ayer con número 10, tira de 3 y no hay nada, nuevamente recupera el número 9, ahí estamos en estos momentos presenciando este partido de básquetbol, hoy en este día, señoras y señores, en la rama juvenil, avanzamos, te escuchamos, Ranulfo. Avanzamos, señoras y señores, avanzamos en esta fresca y alegre tarde. Marcadoras ahorita 10-5, 5 minutos 40 segundos. Está jugando el equipo de Ayutla contra el equipo de Quetzaltepec. Ya como que la tarde se está nublando. Ahorita a ver si no llueve. Y si llueve no hay problema, estamos en cancha techada. Son los 60 segundos para estar ahí observando los mínimos detalles que pudieran presentarse y arreglarse en un palmo de segundos. Avanzamos. Bueno. Ahí estamos, ya está. Se anda desconectando los cables. Muy bien, señores, seguimos con este equipo únicamente que vayan ajustando los tiempos. Ahí está. Avanzamos. 6 minutos con 10 segundos. Viene Quetzaltepec al abordaje. Es el número 4. Quetzaltepec con la pelota. Observa el panorama. Se lo entrega el número 5. El número 5. ¿Qué va a hacer? Al número 4 buscando. Este prefiere abrir con el número 9. El número 9. Lanzamiento nunca llegó. Llegó una falta. La falta del número 10. Así que la pelota le sigue correspondiendo el equipo de Quetzaltepec. San Miguel Quetzaltepec, si es que no me equivoco, de Santo. El número 13 buscando, receptor ahí en corto con el número 9. Por un costado el 5, levanta, bonito tiro, no hay nada. Ahí bajo la tabla está el número 8, nuevamente para el número 13. El 13 al 4. El 4 se va a meter. 10 para el tiro, lanzamiento, no hay nada. La pelota está en disputa, lo sigue teniendo Quetzaltepec cuando ya lo tenía Ayutla. Ahí se le escurrió la pelota, logra recuperar. Antes esa pelota se salió.
Dicen que sigue perteneciendo al equipo de Quetzaltepec. Quetzaltepec con la pelota por la línea de fondo, buscando por dónde. Encuentra el número 9. 9 con la pelota, 10 para el tiro. El reloj empieza a presionar. Es el número 13. El 13 se mete. Pierde la pelota, lo tiene el equipo de Ayutla, San Pedro y San Pablo Ayutla, número 10. Avanzando el número 10, se va a encarar antes. En su avance le cometieron la falta. Y van a ser por acumulativos para Quetzaltepec. Acumulativos para Quetzaltepec. Lanzamiento de Ayutla, no hay nada. Contrarremate adentro. 11-10 el marcador. 11-10. Cerrado, cerradito. Viene entonces al abordaje el equipo de Quetzaltepec. Quetzaltepec la media vuelta. Sí se lo permitieron. Lástima que no hubo puntería de un ganchito por el costado. No hay nada, avanzamos rápidamente, viene San Pedro y San Pablo Ayutla Mijes, viene Tigión, número 10, hasta la cocina, hizo todo bonito, lástima que no entró a la canasta, contra remate no hay nada, lo tiene Quetzaltepec el número 4, 4 con la pelota, la presionan fuertemente, viene el número 13, 13 atravesando la media cancha, buscando, observando el panorama, le mete un poco de cambio de velocidad, el número 13, el 13 para quien por un costado, parecía fútbol. Parecía fútbol. A ver dónde está el asunto. Esto está causándonos problemas. Se desconecta y conecta. Ahora sí que yo ni me muevo. Ahí vamos. Creo que vamos a empezar a recoger algunos cables porque si no esto se nos está complicando de más. 10-11 el marcador. Vámonos. 10-11 el marcador en este momento. Y la pelota le corresponde al equipo de Quetzaltepec. Quetzaltepec sigue teniendo la pelota por la línea de fondo. Ahí está. La pelota se detiene, ya lo tiene Quetzaltepec. Quetzaltepec con la pelota buscando por donde encuentra el número. No, se equivocó. Se lo dio por el tablero y en la parte posterior. Avanzamos, señoras y señores. Adelante, amigo Federico. 2 minutos 50 segundos. Todo tuyo para esta última parte de la narración. En esta oportunidad que compartimos con los compañeros que fueron comisionados aquí en Tamazulapan. Bueno, estamos entonces llegando ya casi a la conclusión de este encuentro. Solamente quedan 2 minutos con 30 segundos. Al ataque todavía el equipo verde con negro Quetzaltepec. Ahí el número 13. El número 13 se acerca de frente al aro. Y ese tiro simplemente no llevó más fuerza. Ahí contactando el aro ese balón y se regresa. El número 13 nuevamente del equipo de Quetzaltepec al número 9. Haciendo la entrada, un pase bonito, 10 segundos para tiro y ahí antes una marcación de los señores árbitros. Vamos a esperar qué indicaciones. Es una falta, así que la reposición es desde la línea. Cronometrada los 2 últimos minutos, así que ahí está Ayutla otra vez ya con el balón, el número 10 a toda velocidad se acerca al aro, Abdel, nada. Recupera el número 11 de Ayutla nuevamente al número 10 Abdel. Ahí bonito lanzamiento. Remata el número 9. El 8 es el 8 y no consigue nada. Ahí observamos que el marcador solamente es con un punto de diferencia. Suficiente para ganar, suficiente para perder. El número 8 sabe muy bien de esto. Así que va a aumentar un poquito más. No se pudo. No pudo aumentar ahí la ventaja y el número 8 se dispone a hacer su segundo lanzamiento. Se prepara y nada. Ahí disputándose la pelota, pero hay un contacto. Se piden los 60 segundos de parte del equipo de Ayutla porque el entrenador observa cosas que se deben de ajustar en esta recta final. 1 minuto con 40 segundos. Perfecto. Aquí la maestra comisionada de esta área de las canchas de aquí de la Escuela Secundaria Técnica está solicitando atentamente a toda la gente que cuando se acerque allá al área restringida donde está acordonado el espacio,
aquí de frente a esta mesa de control, ahí donde dice peligro. No cruce, por favor, no atraviese, por favor. Son indicaciones de la comisionada. Mientras tanto, vámonos con los últimos momentos, las últimas emociones de este bonito encuentro. Ahí el número 5 de Quetzaltepec. Hay acumulativos para ambos equipos, así que para su conocimiento, falta que se comete, falta que se cobra desde la línea de tiros libres. El número 4, ahí enfrentando al número 9, ya lo dejaron pasar, pero donde choca es con el número 10. Producto de ese contacto, este jugador se va a ir a la línea de tiros libres porque necesita sumar. Va abajo en el marcador por un punto y aquí puede empatar este muchachón número 4 de Quetzaltepec directamente. Ahí haciendo el lanzamiento, concentrándose, haciendo la técnica del muñequeo. Nada. Ayutla ahí rápidamente ahí un pase largo para el número 9 de Ayutla, número 10 nuevamente, pases que se regresa, pase que se equivoca. Así entonces Quetzaltepec ahí nuevamente va a avanzar, va a ir a atacar el aro, necesita un punto cuando menos para mandar esto a tiempos extras. El número 13 ahí de la bandita blanca, su compañero número 4, el 4 pase que ya observó, se va ese pase para afuera. No tenemos suerte para ese pase, así que Ayutla se va al ataque. Tiene que empezar a jugar con el tiempo. Y ahí moviendo el pie pivote, ese pie tornillo que tiene que nunca despegarse en los movimientos. Así que ahorita ya pidieron nuevamente 60 segundos y estamos observando que los entrenadores están preocupados. Necesitan asegurar la victoria. Ayutla con su entrenador, Quetzaltepec igualmente con su entrenador, este muchachón ahí de sudadera café color tierra. Y entonces estamos ya casi por finalizar este bonito encuentro. Ahí se van a preparar los demás encuentros, los demás equipos que ya hoy es día de eliminación, igual como el día de ayer. Se están eliminando. Hay dos grupos en la categoría juvenil de 6 en 6. En este grupo están estos dos equipos junto con los demás que ya tuvieron participación. Grupo A, Grupo B, 12 equipos al parecer en la categoría juvenil. Así que estamos haciendo las eliminatorias para que el día de mañana se vayan a la fiesta grande. Los equipos que salgan triunfadores, los equipos que salgan avantes en estos encuentros. Ahí entonces nos vamos a los últimos 49 segundos y descontando el número 9. Ahí el número 13 se acerca por la derecha, pero ahí pisando la línea final, cosa que inmediatamente se dan cuenta los señores árbitros. Así que Ayutla se va a ir con la posesión del balón. Tiene 24 segundos para ahí contactar el aro. Vamos a ver qué hace el número 10 ahí haciendo movimientos con el balón. El número 7, este pase, pero creo que era tiro o pase, pero consigue el número 8 una falta. Preparándose los siguientes encuentros, ahí los siguientes equipos ya vinieron a acercarse, ya vinieron a preguntar ahí qué partidos siguen, así que estemos muy pendientes. Ahí el número 8 conectando una canasta, se van a 12 a 10, el score 32 segundos aquí en la mesa de control, consigue un punto adicional. Equipo que pierde, equipo que se despide y nos veríamos en la siguiente versión, en el siguiente año 2024. El número 4 desde lejos intentando, tratando de conseguir esos 3 puntos tan necesarios. Ahí el número 10 contra el número 9, ambos defendiendo y atacando. Ahí el número 8, lanzamiento muy corto, ya se va, ahí en peligro, 10 segundos de juego, peligro, el número 13, canasta. Solamente un punto de diferencia. Ayutla sí se descuida. Vamos a ver qué pasa. Se termina este encuentro. Bonitos aplausos para estos jóvenes. Vamos a brindarles aplausos porque nos dieron un espectáculo
para finalizar, partido de un punto de diferencia a favor del equipo de Ayutla. Entonces, así terminamos con nuestra participación. Adelante con el otro equipo de compañeros, amigos que están también llevando los pormenores aquí en la cancha de la Escuela Secundaria Técnica. Entonces, ahí estamos y ya están anunciados los siguientes equipos. Estoy observando a Tierra Blanca, que ayer perdiera frente al equipo de Totontepec, un partido cardíaco. Y este equipo tiene y tuvo mucho por qué pelearle al equipo de Totontepec. Igual Amatepec, un equipo que demostraba bastante calidad de juego, ayer sucumbió frente al equipo de Alotepec. Que pasen a reportar, jugadores están apresurando porque hay muchos equipos todavía, muchos encuentros, mejor dicho. Entonces, ahí está, dejo el micrófono para nuestro amigo aquí comisionado, el otro equipo de narradores. Adelante, amigo. Gracias ahí a Ayuk TV desde Tlahuitoltepec. Ahí sigan la página, ahí están transmitiendo este bonito encuentro aquí en la cancha de la secundaria, aquí en el otro lado de Tamazulapan, ya que recorremos en el centro están los partidos libres y veteranos, y también hay encuentros en la cancha de la escuela primaria, como también en la cancha, si no me equivoco, del albergue. Vaya encuentros, muchos equipos tenemos aquí en la Copa Mije, el máximo torneo de los Ayucay. Cuando vemos el calentamiento de la quinta de Tierra Blanca, muchachones que conozco de vista, ya que hace pocos meses estuvimos ahí, y también a estos cuates de Amatepec, un encuentro entre agencias, si no me equivoco, aquí en la juvenil varonil. Vamos a ver que ya encontramos, y ya estamos viendo varios encuentros interesantes, varios encuentros. Los de la sub-21 nuevamente, por favor, que se presenten en la mesa, Ahí los de la sub-21 para que se presenten en la mesa, por favor, ya que los señores árbitros solicitan su presencia. Y también hacemos un corte comercial, una promoción, ya que los amigos del comité de padres de familia aquí de la secundaria técnica están están vendiendo ahí unas ricas tortas ahí. Dicen que las tortas aquí de la secundaria técnica son de venado y no vas a encontrar ninguna torta con ese sabor aquí, ya que tiene la etiqueta de ser torta especialmente de la Copa Mije. ¿Verdad, compa? Compa Gerardo, ¿qué nos comentas antes de empezar el partido? Claro que sí, amigo César. Gracias, muy buenas tardes, público presente. Repetimos, un gusto, un honor compartir esta crónica deportiva de esta justa deportiva por motivo de celebrar la 37ª edición de la Copa Regional Mije. Bien, pues, señores y señores, estamos listos para presenciar este hermoso juego del básquetbol. Aquí en el rectángulo de juego está presente Tierra Blanca, Tamazulapan, y por el otro lado tenemos a los grandes amigos, a los paisanos de Santiago Amatepec, Agencia Municipal de Totontepec, Villa de Morelos. Claro que sí, saludos jovenazos y que gane el mejor. Suerte para los dos. Estamos a punto de arrancar este grandioso encuentro entre el pentágono del conjunto verde de Santiago Amatepec y el conjunto blanco con rojo de Tierra Blanca, Agencia Municipal de Tamazulapan del Espíritu Santo. Bien, pues, señoras y señores, cuestión de segundos para que podamos iniciar este grandioso encuentro entre el pentágono de Santiago Amatepec y Tierra Blanca. Fuertes aplausos para estos dos pentágonos, público presente. Ya que estamos de fiesta, estamos celebrando también al mismo tiempo la festividad en honor a Santa Rosa de Lima, la segunda fiesta patronal de Tamazulapan del Espíritu Santo.
y al mismo tiempo disputándose la Copa Regional Mije. Saludos ahí al gran amigo Chano, saludos desde acá de un servidor, de un gran amigo, de Gerardo Cruz Jiménez, al gran amigo Chano y el público presente también. Un saludote a todos los grandes amigos de ahí de Santo Domingo, Tepuxtepec, de Tlahuitoltepec, de Alotepec, Cacalotepec, Atitlán, Cotzocón, Zacatepec, Totontepec y demás comunidades, Santa María Tepantlali, Ayutla, Quetzaltepec, desde luego, San Isidro, Guayapam también presente en la Copa Benito Juárez. Todo listo, todo preparado, señoras y señores. Ahí está el silbatazo inicial y es momento de arrancar. Número 15 de Tierra Blanca. Tiene el esférico en sus manos, juega para el número 10, 10 tranquilizando las acciones. La defensa, este juego está empezando calientito, 10 para tiro, 10 para tiro. Número 10 de Tierra Blanca se levanta con un tiro de media, sin embargo, el tiro se desdibuja, el balón se desconfigura en el aire. Ahí está la oportunidad de Santiago Amatepec, fallando en esta oportunidad. Vamos a ver la respuesta en el esquema ofensivo del equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca manejando el esférico, el número 9 para el 8, el 8 para el 10, el 10 para el 5. Dionisio con una bonita zancada, atacando al Larío con fuerza, con coraje, y no prospera la jugada. Amatepec a la ofensiva. Número 0 tiene el esférico en estos momentos, señores y señores. Alex, ahí Amatepec animándose con un tiro de larga distancia. Sin embargo, Dionisio con un salto descomunal, un salto espectacular, se queda con el esférico número 10. Una bonita entrada, y por poquito recupera el jugador número 15, entre el 15 y el 10, entre el 10 y el 15, ahí disputando la pelota. Bola para el conjunto verde de Santiago Amatepec, señoras y señores. Santiago Amatepec presente en la Copa Mije. Vamos a ver qué equipo sale victorioso, qué equipo se alza con la victoria. Ahí está el jugador número 0 de Santiago Amatepec. Santiago Amatepec tiene el esférico en estos momentos. Ahí está una bonita finta, se anima a entrar, burla la defensa. Ahí escuchamos silbatazo, señoras y señores. Foul el jugador número 15 de Tierra Blanca, y es bola para el conjunto verde de Santiago Amatepec. Amatepec por parte del jugador número 0 se levanta, pero antes escuchamos el batazo. Hay 2, dicen los señores árbitros, y foul del jugador número 9. Hay un desplazamiento ilegal dentro del área. Número 0, tira adentro. Amatepec sumando el primer punto. Vamos a ver qué pasa en esta segunda oportunidad, en este segundo tiro. Ahí está, se concentra, saca el tiro, no consigue nada, recupera Dionisio con su número 5. Dionisio comandando el pentágono de Tierra Blanca. Hay un bloqueo limpio que hace la defensa del equipo de Santiago Amatepec. Hay una falta que le cometen al jugador número 5. Sin embargo, vamos a esperar la última decisión, la última señalización, pisando línea lateral del jugador número 5 de Tierra Blanca. No se indica, no señala, no se los árbitros. Es juego para Amatepec número 14, una bonita entrada. No consiguió nada, vamos a ver. Amatepec mantiene el esférico en su poder. El número 1 para el 0. El número 0 amaga, una bonita entrada. Hay un contacto ahí del jugador número 8 del equipo de Tierra Blanca. El número 0, conocedor, sabedor, que le han concedido los 2 tiros, puesto que estaban en una entrada, en una colada. Ahí está el primer tiro, no consigue nada. Se concentra, los jugadores, sus compañeros lo animan, lo motivan. Ahí está el jugador número 0. Vamos a ver qué pasa en este segundo intento. Lo realiza, lo ejecuta adentro. Tiempo fuera para el equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca siendo sorprendido por el equipo de Amatepec en estos momentos. 2-0 es el marcador en esos instantes, señoras y señores. Claro que sí, vaya partido emocionante. Jugadas sumamente veloces, sumamente rápidas, ya que son jóvenes que traen toda la energía, todo el poderío, toda la fuerza. Tierra Blanca enfrentando al Pentágono de Santiago Amatepec. Agencia Municipal de Totontepec, Villa de Morelos, presente en esta 37ª edición de la Copa Regional Mije.
Reanudamos acciones, señoras y señores, público presente. Ahí está el jugador número 10 del equipo de Tierra Blanca, jugador muchachón que también ya ha representado en la categoría libre al Pentágono de Tierra Blanca en los diferentes torneos que se han desarrollado a lo largo del año aquí en la región Mije, en los diferentes puntos de la región y de la Sierra Juárez. Así es, señoras y señores, el conjunto verde de Santiago Amatepec tiene el esférico en estos momentos.